Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foja Cero. Todos los lunes a las 9 nos encontramos, obviamente, por la pantalla de Multivision. Foja Cero, y sí, porque hay muchos casos, lamentablemente, en nuestra provincia que no avanzan, que están cajoneados, estancados, archivados, y que hay familias que esperan justicia, que esperan que este sistema le dé una respuesta a hechos de extrema gravedad, homicidios, femicidios, muertes violentas, a hechos también de inseguridad, por ejemplo, que vivimos día a día en muchos de los barrios de la provincia de Salta. Hoy vamos a hablar de un hecho que ha ocurrido el jueves de la semana pasada, el 31 de agosto. Se despidió agosto de una manera muy trágica con el fallecimiento de un hombre de unos 47, 48 años y su hija de entre 8 y 9 años también murieron intoxicados con monóxido de carbono. Estas son imágenes del equipo de Multivisión que trabajó justamente cerca del mediodía cuando nos enterábamos que en la calle Mariano Boedo, al 200, la policía, a través de un llamado al 911 por parte de quien cuidaba ese edificio, advirtió que algo raro pasaba en una casa, en un departamento, en realidad, y llamó al 911. Cuando ingresaron se dieron con este escenario tristísimo, lamentable, la muerte de un hombre y una niña, o sea, padre e hija, y encontraron agonizando a una mujer que la trasladaron en código rojo y le salvaron la vida. Ella se salvó de acuerdo a la información periodística, porque esto no lo ha informado el Ministerio Público Fiscal, no entró en detalle, solamente que hay una investigación, pero ella se salvó porque se estaba bañando. Aparentemente el vapor de la ducha la salvó o impidió o fue como una barrera para que todas estas partículas no impacten violentamente en la humanidad de esta mujer. Un hecho tristísimo. Y miren esta imagen, porque si bien están bruleados los rostros, pero esta era la familia. Una familia como puede ser la tuya, con sueños que se van construyendo en el día a día, con proyectos, y que de repente el monóxido de carbono los termina matando. Esta imagen, que también la tenemos bruleada, es imagen de esta niña que ya no está entre nosotros, pero que tenía una vida por delante, que tenía una carrera por delante, una vida prometedora, y de repente se encuentra con la muerte. Sobrevivió la mamá. Iba a ser de aquí en adelante una vida difícil de llevarla, no imposible, pero muy difícil de llevarla. Y a nosotros esto nos motivó a hablar hoy acerca del monóxido de carbono. Hoy vamos a hablar de este tema con profesionales, con personas que entienden, que ya vienen trabajando hace muchos años en concientizar, en tomarle realmente el peso que merece revisar los calefones, las estufas, todos estos artefactos se, que tienen gas, ¿sí? O que se utilizan justamente con esto. Hoy vamos a hablar con el comisario, ingeniero Aníbal Rodríguez, el jefe de la División de Guardia de Incendios y otros siniestros Centro, donde vamos a estar hablando acerca de este tema. También el licenciado Ramiro Canavides de Toledo, licenciado en Criminalística, nos va a explicar un poco qué es lo que genera el monóxido de carbono en la humanidad, en el cuerpo, la escena del hecho, y también presten atención a esto. Vamos a conectarnos con Aguaray. Hay un grupo de alumnos de un establecimiento educativo que crearon un sistema de alarma que se activa con el teléfono celular cuando hay monóxido de carbono. Recordemos que es inoloro, no nos damos cuenta, después nos desvanecemos. En algunos de los casos se salvan algunos y otros lamentablemente mueren. Bueno, estos chicos han creado un sistema y de repente se activa una alarma en tu teléfono celular avisándote que hay una pérdida de monóxido de carbono. Te puede salvar la vida.
Bueno, vamos a hablar con este profesor y este proyecto que han creado obviamente los chicos. Hoy le vamos a dedicar a este tema en Foja Cero. Vamos a hablar acerca de este hecho. Bomberos viene realizando un trabajo extraordinario, recién hablaba con ellos antes de comenzar el programa, trabajos de concientización, no solamente de esto, sino también de incendios forestales, incendios en las viviendas y también el tema de monóxido de carbono. Me voy a trasladar de inmediato a hablar ya directamente con el comisario ingeniero Aníbal Rodríguez. Muchísimas gracias por acercarse a Foja Cero. Preocupante lo que ha ocurrido el día jueves, también pasó con turistas, me acuerdo que se salvaron de milagro ellos también, pero es importante concientizar, comisario, con respecto a estos temas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy importante la difusión de lo que es la prevención por monóxido de carbono. El Departamento Bombero hace años viene ya desarrollando tareas de prevención no solo a la comunidad, sino también a lo educativo, en las escuelas, digamos, para los niños, para difundir, digamos, de que este tema es muy importante y que mayormente radica en las viviendas familiares, ¿no? Tuvimos varios hechos el año pasado, tenemos registrado 56 personas que han sido intoxicadas por monóxido. El año El pasado. año pasado, con 3 fallecimientos, tenemos registrado eso. Este año ya van 20 y bueno, y ya se tiene que chequear si estas dos personas Son las son únicas. las únicas, ¿no? Pero es un número que alerta, que llama a concientizar a la familia más que nada, porque la mayoría de los casos se provocan en el ámbito familiar, y no así en lo laboral, ¿no? Pero en lo familiar Claro. se genera este tipo de accidentes que después resultan fatales. Bueno, como usted decía, el monóxido de carbono es un gas muy mortal, considerado un gas asfixiante, ¿sí? Que es incoloro, no se lo siente por los sentidos, ahí es donde radica su peligrosidad, ¿sí? Normalmente en las viviendas, por falta de mantenimiento o una falla de algún artefacto doméstico, como puede ser cocina, calefón, digamos, a gas que se consume, algún termotanque también, que no esté quemando bien el gas y no esté evacuando hacia afuera del ambiente, Sí. puede, digamos, generar este gas mortal que ingresa, digamos, a la persona que aspira este gas a ciertas composiciones en el ambiente, que puede generar, en principio, si tiene baja concentración en el ambiente, empieza con náuseas, mareos, vómito, ¿sí? Y ya en altas concentraciones ya puede provocar la muerte. Cuando decimos altas concentraciones, ¿cómo se mide el monóxido de carbono? ¿En cuánto tiempo te puede arrebatar la vida? Bien, bueno, en el ambiente se lo mide por partes por millones, que es la unidad de medida que se utiliza en los instrumentos que ¿Cómo nosotros... dijo? Partes por millones. Partes por Millones, millones. sí. Tenemos los instrumentos para hacer las mediciones en el ambiente a 1200 partes por millones en 20, 10 minutos, expuesto a la persona mayor, una persona mayor, ya se le provoca la muerte, ¿no? Los primeros efectos a partir de los 50 en adelante, partes por millón, 60, 80, 100, ya empieza a ver los primeros efectos en la persona, En ¿no? este caso, si bien no vamos a hablar del caso porque esto es ya materia que le compete a la justicia, queremos ser obviamente cuidadosos con esto, pero trato de ponerlo tal vez como ejemplo porque es lo que ha ocurrido hace muy poco. Aquí veíamos personas adultas y también una menor. En el menor o en el adulto mayor, el monóxido de carbono los mata más rápido que a una persona tal vez más fuerte. Y el cuerpo humano tiene menos resistencia cuando es más joven el cuerpo, así que se ingresa más rápidamente el monóxido, ¿sí? En pocas concentraciones. En este caso genera un poco más de síntomas, ¿no? En el menor, Claro. a lo mejor un vómito, un mareo más rápido se lo percibe, ¿no? Que en el cuerpo humano hasta que se provoca la Se muerte, ¿no? provoca. Me quedo con esto. El monóxido de carbono en 10 minutos te puede matar. A altas concentraciones sí. Ahora, un calefón, digo, ¿cuántas partículas puede justamente tener para quitarte la vida? Digo, un calefón estándar, normal, que normalmente llegamos a tener en los Genera domicilios. esa cantidad un Esa calefón, cantidad. esa Y cantidad ese tiempo genera, también. y en ese tiempo genera ese arte. Por eso es importante, como usted decía, hacer un mantenimiento una vez al año.
contratar gasistas matriculados, Sí. que si uno quiere saber dónde están los gasistas matriculados, puede entrar a la página de Gasnor y ahí están todos los matriculados dependiendo de la zona, ya sea localidad Salta Capital o cualquier Claro. otra localidad. A ver, Belén, te voy a molestar, no te lo había dicho. Si podés ingresar después, en el transcurso del programa, a la página de Gasnor, vamos a mostrar dónde está ese listado de los gasistas matriculados. Lo buscas así tranquila, después lo vemos. Pero ingresamos a la página de Gasnor. Categoría, pues son 3 categorías de Claro. matriculado, realizan el mantenimiento de un calefón, de una cocina, por ahí uno ya va percibiendo de que está cocinando y empieza a sentir alguna náusea, mareo, y bueno, hay que ver, digamos, también esa situación, o bien físicamente ver de que la llama, de que está generando un color rojizo o amarillo, es también porque está haciendo una combustión incompleta y está generando monóxido. Hablamos nosotros del calefón, pero tenemos la cocina. La ¿Qué cocina otros también. artefactos? ¿Estufa? Estufa, todo lo que sea a gas, en donde haga una mala combustión, o sea, es por falta de mantenimiento, entonces encontramos que ese artefacto puede generar este gas, digamos, tóxico, ¿no? Presten atención a esto. ¿Cuánto sale o cuánto nos cobra un gasista matriculado promedio? Puede ser un poquito menos o un poquito más. ¿Tienen ese dato aproximado? Bueno, se estipula, se estuvo consultando entre 20.000 en adelante, lo que sale el mantenimiento, es como un service que se le hace al 20.000 pesos un gasista matriculado matriculado que en te hace un adelante, service solo en un en un artefacto. artefacto, sí, sí, sí. Justamente es necesario de que tengan en cuenta de que una vez al año si ven de que el artefacto ya Claro. tiene una vida útil determinada, a lo mejor ya es un artefacto viejo, que no le hacemos hace muchos años mantenimiento, es importante hacerle un pequeño service a esos artefactos, ¿no? Yo te pregunto, 20.000 pesos y cómo está nuestra economía hoy, te puede parecer mucho, pero pensalo así. 20.000 pesos es nada cuando se trata de la vida de tu familia. Tal vez hay algún changarín, alguien que te cobra 3.000, 5.000, la mitad, 10.000 pesos, y de repente lo contratás a ese porque te cobra menos. Pero la vida de tu familia realmente tiene precio. Pregúntate, ¿te lo vas a lamentar? Toda la vida, toda la vida. Más allá de que ahora los calefones, las estufas tienen tiros balanceados, algunos cortes automáticos, los que sea, pero aún así, comisario, fallan. Pueden fallar, sí, los artefactos tienen su sensor, un dispositivo de seguridad en el caso que detecte este gas, corta, pero bueno, como esto usted decía, puede fallar, entonces es importante hacer una revisación, un service de todos los instrumentos. Claro. ¿Sí? Bueno, me quedé pensando en este número, que es nada. Cuando se tratan de estas cuestiones, comisario, hay que hacerlo. Una vez al año. ¿Hay alguna fecha que usted recomienda hacer? Porque digo, hay épocas de frío donde utilizamos más, o el calefón es de toda la vida, pero por allí lo aumentamos un poquito más en época de frío. Sí, sí, en temporada invernal justamente es cuando nosotros utilizamos estos artefactos en mayor cantidad, entonces ahí es donde propicio para hacerle el servicio respectivo. Por ahí también tenemos el tema de que por ahí en esa temporada lo que son las aves se asientan en las ventilaciones Claro. en la parte superior Hacen de un la nido vivienda. ahí arriba. Hacen un nido por ahí también y no le prestamos atención, o también por el viento que hay en esta temporada empieza a acumular basura, desechos de cualquier situación, entonces se va acumulando en esos sectores, se va obstruyendo y también son causas de que por ahí en vez de que todo lo que se quema salga al exterior, vuelva nuevamente. Claro. Cuando tengamos al profesor, les comento, vamos a hacer todo lo posible. Estamos teniendo algún problema con la conexión de internet y señales de teléfono, que de paso es un desastre en nuestro país. Pero cuando se pueda, señor director, nos vamos a poner en contacto con un profesor de Aguaray, que en un establecimiento educativo, con alumnos del secundario, crearon un sistema que
se activa una alarma en tu teléfono celular cuando hay pérdida de monóxido de carbono. Te avisa. El monóxido de carbono es inoloro, no es No percibe. perceptible, es la muerte silenciosa, como Como se le lo dice. llama, y que de repente chicos de un establecimiento educativo estén pensando en alertarte que hay monóxido es extraordinario. Y a esos proyectos, como Estado, hay que darle fuerza, hay que darles presupuesto, hay que apoyarlos, porque esos chicos de repente crearon algo que durante muchos años a nadie se le ocurrió. Y queremos hablar hoy en Foja Cero con esos chicos. Mientras tanto, comisario, vamos a la página de Gasnor. Usted recién decía, Sí. vayan a ese listado. Así nuestra compañera Belén ya está en la página de Gasnor y nos va a mostrar cómo ingresar a ese listado. Ahí lo estamos viendo. Página de Gasnor. Nos vamos. Claro, tenés que tener un usuario, que lo creás. Instaladores. Y allí le dice, estimados clientes, el listado de matriculados expuesto constituye la nómina de instaladores y allí empieza a dar. Tenés por provincia, por localidad, la categoría. ¿Qué es lo de la categoría? La capacidad del instalador en determinadas instalaciones, ¿sí? A mayor, o sea, primera categoría, ingeniero que genera algún gasoducto, y Sí, tercera categoría, el más bajo, que puede ser justamente el mantenimiento. Cualquiera de las tres categorías está apto para este está tipo apto de para hacer este trabajo. tipo de trabajo. Claro, Sí, me sí. imagino que el de primera categoría es Claro, gasista un poco más sí, un caro, profesional más capacitado que pero que puede hace un hacer. control un poco más amplio. Sí, 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 pero el de tercera y el de segunda también se encuentran en condiciones de poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y en este listado, Belén, a ver si empezamos a... porque tenemos nombre y apellido, claro, nombre, apellido, el domicilio, tenemos un teléfono fijo, un teléfono celular, tenemos un mail, ¿no? Es un listado interesante. No sé si es bastante largo este o no, pero veo que tiene muchos, ¿no? Así tiene, mira, el mail, donde también se le puede escribir. Bueno, importante tener este listado, porque uno dice, ¿y a quién llamo? Porque de repente uno sabe si efectivamente son matriculados o no, pero mire el listado que tiene para elegir. Por allí tal vez el que está más cerca de su casa, por la dirección, o aquel que lo atiende más rápido, o tal vez ya conoce a alguien, pero allí tiene una opción, ¿eh? Tiene una opción, ingresa, excelente Belén, de poner allí también la página de Gasnor, instaladores, y te lleva directamente ahí. Señora, señor, una vez al año, una inversión, proteja a su familia así. Por favor, le pedimos. No se lamente toda una vida por esto. Va a llorar a su hijo, a su hija, o lo van a llorar a usted. Ingrese. Suena un poquito trágico. Ay, mire esto también, de las provincias, que de repente todas las localidades, no sé, pongamos, Belén, si te parece, Salta y nos vamos a, no sé, Rosario de la Frontera, Orán, Pichanal, el que tengas a mano. Ahí está. Rosario de la Frontera, empezamos a buscar y te aparecen. Extraordinario, perfecto. Así de fácil. Bueno, ahí está. En un par de minutos vamos a ver si nos logramos contactar con este profesor que tuvo una idea extraordinaria con sus alumnos y queremos saber en qué consiste este proyecto. Y nosotros vamos a seguir hablando. Hay un número que me pareció interesante, que usted hacía referencia a la cantidad de personas que por año terminan intoxicadas. Sí, tenemos registrado 56 personas del año pasado intoxicadas por este gas, de los cuales 3 con deceso. Sí, Bueno, este año ya vamos 20 y bueno, y habría que confirmar el tema de los últimos sucesos, ¿no? de los últimos sucesos. Bueno, Exactamente. vamos a ver, y nos vamos en contacto, me dice la producción, con nuestro profesor. Lo venimos obviamente gestionando de hace varios días. En este caso hacemos referencia al profesor Leandro Sánchez. Y nos vamos a Huaray. Profesor, muchas gracias por atender este llamado. Buenas noches. Buenas noches a todos ahí que están presentes. Profesor, queremos saber en qué consiste este proyecto que ha trabajado con un grupo de alumnos y puede contarle a nuestra audiencia. Sí, desde el año pasado los chicos empezaron a trabajar en la materia proyecto de investigación en informática
el desarrollo de proyectos, ¿sí? Vinculados y utilizando herramientas informáticas, robótica, sitios web, aplicaciones y buscar una solución a las problemáticas. Y una de esas problemáticas que ellos encontraron fueron aquellos problemas que surgen a través de la intoxicación por gas, como gas natural o monóxido de carbono. Y sobre ello empezaron a trabajar sobre un detector utilizando sensores electroquímicos, ¿sí? Sobre la cual cuando llegaba el sensor tomaba un umbral que era superior al permitido, detectaba una alarma sonora y también con luces. Están trabajando para poder enviar esa información hacia el celular y poder alertar a las personas sobre este tipo de problemas. Claro, si nos puede explicar un poco qué tipo de elementos tecnológicos han utilizado hasta el momento. Esto es algo todavía en desarrollo, en análisis, algo casero si se quiere llamar. Si están teniendo ustedes algún tipo de apoyo por parte de alguna institución, del propio gobierno de la provincia. Sí, sí. Este proyecto fue presentado este año en la feria provincial que se hizo en el Centro de Convenciones Limache, en Salta Capital, y bueno, ganó como proyecto destacado y ahora nos vamos a la Feria Nacional de Ciencias en Tecnópolis, que va a ser ahora a finales de septiembre. Y sí, tuvimos varios apoyos, tanto por la institución y consultamos muchos profesionales, por ejemplo, un profesor que dicta el curso de formación profesional de instalador de gas matriculado, y también consultamos a ingenieros electrónicos y también personas referidas a la seguridad y higiene del trabajo y también a programadores. Y recientemente también, hace aproximadamente 3 semanas también, tuvimos una charla con representantes de Gasnor, que también nos orientaron y les presentamos también un cuestionario tipo entrevista para que ellos nos ayuden a entender cuál es el proceso de, como mencionaban anteriormente, ¿no? De las instalaciones, de las reparaciones, quiénes están habilitados y quiénes pueden realizar ese trabajo y cada cuánto. ¿Cuáles serían los requisitos para hacer ese trabajo en el hogar? ¿Ustedes siguen con esta versión 1.0? ¿Han podido avanzar un poco más en este desarrollo? Sí, hemos podido mejorarlo un poquito porque hay que calibrar los sensores electroquímicos. En este caso, por ejemplo, el sensor de gas natural puede tomar tanto de gas de una garrafa o gas natural, por ejemplo, si es ruptura de caño, también lo toma al gas que tiene un encendedor. O sea, ahí nosotros evitamos tener problemas de seguridad y lo vamos probando con varios tipos de gases para que lo vaya tomando. Y el objetivo también es probarlo con todo aquello que provoca monóxido de carbono, por ejemplo, un brasero, un artefacto, ¿sí? Para poder ir calibrándolo en programación a los sensores y que sea lo más efectivo posible. Y una idea que nos dio, por ejemplo, el ingeniero Pablo Ramos, nos mencionó qué pasa si una persona, por ejemplo, se duerme y no hace caso, por ejemplo, al sonido, no hace caso al zumbador o al juego de luces que genera el aparato, que está advirtiendo que hay un problema sobre gas. ¿Qué pasa con esas personas que, por ejemplo, se duermen de cansancio, por ejemplo, y no oyen el objeto? Entonces él nos mencionó, podemos agregar algo. Y a los chicos se le ocurrió, por ejemplo, en los ventiluz, poder agregar un extractor de aire. Por ejemplo, si la persona no responde a la alarma en un minuto, el extractor de trabajar extrayendo hacia afuera ese gas que es tóxico para la persona. Interesante. ¿Cómo surge esta idea, profesor? ¿Dónde nace el proyecto? ¿Fue idea de usted que lo desarrolló con los alumnos? ¿Un alumno dio el primer paso? ¿De dónde nace todo esto?
Sí, nació a partir del 20, que los chicos se juntaban mucho en la casa y a partir del 2001 varios vinieron con algunas ideas que estaban trabajando de robótica. Entonces el hecho que había un sensor, hay toda una gama de sensores, y él decidió, y él vio los chicos vieron esta noticia, por ejemplo, en la televisión, que fue en Buenos Aires, que fallecieron un grupo de personas, toda una familia. Entonces decidieron ver si se podía detectar esto y emitir una alarma antes que pase algo peor. Sí, pero todo vino así sobre la observación, ¿no? Los chicos de nosotros, de la materia, les enseñamos a observar, a identificar, a pensar en ideas innovadoras y implementar las tecnologías, ¿sí? Sobre eso surgió observación y también habían otros casos, por ejemplo, Aguaray, que también reforzó a que se debía desarrollar una solución para este problema. Claro. Profesor, quédese un ratito ahí con nosotros. Nosotros aquí estamos también en el piso con el comisario, ingeniero Aníbal Rodríguez, el jefe de la División de Guardia de Incendios y otros siniestros de la Policía de la provincia. Le pregunto, comisario, ¿qué opina con respecto a este proyecto? Muy interesante. Nosotros en lo que es la parte laboral, utilizamos instrumentos para medir el monóxido de carbono. Justamente traje uno, Sí, pero es justamente en el lugar, más que nada, ¿no? claro. Es un instrumento que a nosotros nos permite, cuando trabajamos, saber cuántas partes por millones hay en el ambiente en ese instante, ¿sí? Y es muy interesante este trabajo que presentan los chicos, porque le va a ayudar a las viviendas más que nada para poder saber si en el ambiente está presente este gas tan tóxico y tan peligroso, ¿no? Claro, innovador, ¿no? ¿Usted Innovador, ya sí. había escuchado algo de esto No, o es la no, es la primera vez? primera vez que escucho, muy interesante, y ojalá que siga y tenga Respaldo, ¿no? respaldo más que nada, ¿no? Bueno, profesor, queremos felicitarlo. Ya vamos a volver, ¿no? Con el profesor, pero creo que pudo explicar a grandes rasgos de qué se trata este proyecto. Qué bueno que los chicos estén pensando en cómo cambiar las realidades. De repente, esta idea, el día de mañana, va a salvar la vida de muchos, ¿no? ¿Y dónde nació? Y nació en Aguaray la idea, con alumnos, con chicos que realmente, ¿y si le buscamos una solución? ¿Y cómo lo podemos hacer? Y vamos al profesor, y de repente se encuentran con profesores así, que apoyan los proyectos, que también se ponen a estudiar, a averiguar, a ver, y de repente así nacen soluciones que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? ¿Qué, otro de los aspectos que nosotros también recién lo charlábamos así con su compañera, que también están haciendo un trabajo extraordinario con los chicos en los establecimientos educativos, pero charlamos fuera de aire y me decía que el tema de las velas en esta época es como un problema, sobre todo, por ejemplo, en la Virgen de Urcupiña, en agosto, que muchos le prenden vela, que ha provocado también incendios, ¿no? En viviendas. Sí, hemos tenido intervenciones en lo que es por incendios estructurales en vivienda, también hemos tenido en locales comerciales. Usted sabe de que por ahí en algunos comercios también suelen dejar las velas durante la noche a la Claro. Virgencita, y bueno, eso es una fuente de calor que en determinado momento se puede caer, toma contacto con algún material cercano y empieza a generar la combustión y pasar a hacer un incendio que se puede llegar a generalizar y descontrolarse, ¿no? Tenemos muchas intervenciones por este tema de las velas también en viviendas, por el tema de que justamente dejan en forma accidental, son incendios accidentales que suelen ocurrir, pero como todo, hay que tener en cuenta de que evitarse, ¿sí? Evitar Claro. de que dejemos las velas cercano a fuentes que pueden generar un incendio, de ponerlo con fuentes que sean incombustibles, ¿sí? Cosa de que no tengamos ese riesgo más Ese que nada. riesgo, claro. No me meto con lo que usted crea, ¿eh? Usted puede prenderle vela a quien usted crea y en quien crea también. Pero en este caso, si usted deja una vela, lo que nos decían, dejan velas prendidas todo el día o las van renovando, se van a hacer una compra, se van a dejar a los chicos a la escuela, a sus trabajos, y esa vela queda prendida sola. Y en muchos de los casos, cuando regresan, la vivienda se le prendió fuego producto de eso. Muchos me decían que se niegan a apagar la vela, quieren que esa vela esté prendida todo el día, o por lo menos hasta que se consuma,
y lamentablemente, comisario, termina en lo que ya sabemos. Sí, en las consecuencias de que se genera un incendio, ¿no? Vamos a cumplir nosotros un corte publicitario. Ya vamos a venir con el licenciado Ramiro Canavides Toledo, que va a analizar puntualmente la escena del crimen de hechos de estas características. Rigidez cadavéricas, escena, qué es lo que sucede cuando el monóxido ingresa en el cuerpo humano. Y si se queda un minutito más, comisario, vamos a abusar también un poquito de su tiempo. Vamos a seguir hablando acerca del trabajo de ustedes. Creo que llevan un trabajo excelente con los alumnos en los establecimientos educativos y que pueden solicitar también su presencia, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo un trabajo todo este año y años anteriores en lo que es la concientización no solo por monóxido de carbono. Estamos en esta época de incendios forestales, que también es muy importante concientizar a la sociedad de que no hay que prender fuego de ningún tipo en lo que es pastizales, basura, que estamos justamente en el tiempo hace de que se propague rápidamente. Así que, con lo cual también trabajamos en eso en las escuelas con los chicos, también en época después ya más adelante por inundaciones también, y bueno, son muchos los siniestros que hay que trabajar con la comunidad para que estén atentos ante eventuales, ¿no? Vamos a cumplir un corte publicitario cortito. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Foja Cero, hoy analizando un tema que realmente nos preocupa o nos debería ocupar también. Intoxicación con monóxido de carbono que año a año, de acuerdo a lo que nos dice aquí el licenciado, el ingeniero, perdón, y comisario de la policía de la provincia, por año más de 50 personas sufren intoxicación y el año pasado se llevaron 3 vidas, este año, de acuerdo a lo que se está contabilizando, son 2. Pero bueno, hay que tomar todos los recaudos. Recién leí un mensaje aquí en el número del canal. Buenas noches, pero te arrancan la cabeza los gasistas de Gasnor, dicen, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién, hay que hacer ese trabajo No y hay son que de hacerlo con Gasnor, ¿no? profesionales. Son profesionales independientes. No Claro, son de Gasnor. y que lo tiene Gasnor porque han Que le dan pasado como por autorizados las por la pruebas, empresa. exactamente. Sí, sí, sí. Pero son trabajadores independientes que se matriculan, digamos, por su especialidad en esa entidad, ¿no? En esa, claro. Ya ustedes lo verán aquí a Ramiro Canavides Toledo, licenciado en Criminalística de Nova Forensis. Muchas gracias como siempre, Ramiro. ¿Cómo andás? Bien, Ángel, bien, muy bien, gracias. Bueno, seguramente estás escuchando lo que estamos hablando. Hubo un hecho lamentable que ocurrió el jueves pasado. ¿Y qué observación se puede hacer desde la criminalística, desde esta ciencia, ante hechos como estos? Sí, desde la criminalística vamos a poner principal énfasis en la etiología. Sí. ¿Qué pasó en el hecho en sí? Tiene una etiología suicida, un homicidio, una muerte accidental quizás. Y vamos a hacer referencia o énfasis en 3 aspectos. 3 aspectos son los claves a tener en consideración. Uno es el lugar del hecho, siempre el lugar del hecho, el hecho de ver las ventanas, de ver la salida del lugar, si estaban clausuradas, si estaban tapadas. Si estaban tapadas, clausuradas, quizás eso nos indica que puede haber sido una maniobra suicida. Si no hay esto, bueno, nos volcamos más hacia un homicidio o quizás una muerte accidental. Eso en un primer lugar, el lugar del hecho fundamental. En segundo lugar, el cuerpo, el examen interno y externo del cadáver, si es que hay personas que perdieron la vida. Y en un tercer momento, lo que llamaríamos una pericia de tipo toxicológico. Es decir, que a través de un ensayo químico se busque realmente la causa de muerte en la sangre de la persona. Claro. Nosotros tenemos que tener en consideración que el monóxido de carbono es un gas muy común, como decíamos recién aquí, inoloro, inodoro, y este gas produce lo que se llama una muerte dulce. ¿Por qué dulce? Porque es una muerte sin dolor. Así se le llama en la bibliografía, inclusive de criminalística también. Pero eso produce en un primer momento un adormecimiento, una somnolencia, luego eso puede derivar en una muerte cuando está superior al 60% de una concentración en la sangre, y el monóxido de carbono como gas
es mucho más afín a la hemoglobina que nosotros tenemos en la sangre, inclusive que el mismo oxígeno. Claro. Es por eso que ante poco oxígeno el monóxido gana, empieza a ser transportado por el organismo a través de la hemoglobina, a través de la sangre, y eso termina en la muerte, digamos. Claro, bueno, y rápidamente, lo decía recién el comisario, en 10 minutos prácticamente te puede quitar la vida. Sí, hemos visto muchas noticias de personas que se han encerrado, por ejemplo, en un automóvil con un ingreso del mismo caño de escape hacia el habitáculo, cerrado todo, es una maniobra más de tipo suicida y han perdido la vida así. Es cuestión de minutos. La concentración cuando llega a un 60% superior de la hemoglobina, del monóxido en la hemoglobina en la sangre, ya produce indefectiblemente la muerte. La muerte, qué bárbaro, ¿no? Bueno, tiene así un folleto, comisario, que es un material didáctico que tienen ustedes. Sí, nosotros siempre, como decíamos, la prevención que hacemos desde el departamento bombero, no solo lo hacemos en la escuela, sino también en los centros de salud o en algún lugar donde se lleva algún evento de aglomeración de gente. Y bueno, acá las recomendaciones que nosotros hacemos en este folleto son básicamente por los incendios, Que lo estamos primeramente, viendo. ¿sí? Por los incendios que se generan, los accidentes en las viviendas. Después hay recomendaciones por inundaciones, recomendaciones por el monóxido de carbono, ¿sí? Que es lo que ahora está, digamos, tratando el tema. Y después también, qué es lo que se hace cuando hay una emergencia. Como siempre, el número de emergencia acá en Salta es el 911. Entonces tenemos que llamar a ese número cuando tengamos algún tipo de este tipo de emergencia, un incendio, una inundación, un intoxicado, el número fundamental para que lleguen todos los servicios, tanto SAMEC, bombero, policía, el 911, ¿no? Así que bueno, para cuando vayan los chicos a la escuela o los propios padres vean la presencia de nosotros, nosotros estamos haciendo entrega de este tipo de folletería, ¿no? Claro. Siempre se habló de dejar una pequeña abertura donde pueda ingresar aire. Esto es lo recomendable. Sí, la ventilación es muy fundamental, el intercambio del aire limpio desde afuera hacia adentro es muy importante en todas las instalaciones. Seguramente un instalador le va a decir a la familia de cuánto es la cantidad de orificio que tiene que haber en función de los artefactos, y que todo eso ya está normado en lo que es las normas técnicas para instalar los artefactos a gas, ¿no? Así que eso es muy importante. Por eso es la recomendación de que se haga el control y la contratación de matriculados respectivos, ¿no? Porque por ahí nosotros hacemos una obra, ¿sí? Y después ampliamos o cerramos el lugar, y eso ya te modifica toda la ventilación que es para ese artefacto. Por Claro. eso es importante, capaz que una vez al año hagamos una modificación de una estructura y cerramos. Entonces el instalador va a ir el otro año y va a decir, mire señora, acá falta hacer más ventilaciones porque no está lo mínimo y necesario para estos artefactos. ¿Cuál es la ventilación óptima, entendiendo que los metros cuadrados? ¿Cómo se Dependiendo de los mide? metros cuadrados del lugar, la ubicación del artefacto, si está en el fondo, si está adelante, si está atrás, si da a algún lugar ventilado o no, todo eso está normalizado, ¿no? Aquí vimos recién una foto, señor director, si la podemos volver a poner, que decía el antes y el después, y así un comparativo de un calefón, por ejemplo. ¿Qué es el antes y el después? Bien, bueno, como le decía, capaz que nosotros tengamos una instalación defectuosa, entonces ese es el antes. Contratamos un personal que tiene la capacidad, es idóneo en el tema y te propone hacer una obra como tiene que ser para que no esté ese riesgo expuesto a esa persona, ¿no? O esa familia, ¿no? Por eso es el antes y el después, ¿no? Claro. Aquí vemos que, por ejemplo, tiene como quemado el calefón en la parte de esa boca que tiene adelante. Allí vemos que es evidencia de que hay una pérdida. Exactamente, Está a lo mejor quemando. está quemando mal, y bueno, la ventilación, como verá, no es la correcta, no tiene una forma correcta de evacuar los gases, entonces, con lo cual también ahí es importante que la persona, la familia vea esa situación, ¿no? Claro. Lo mismo con el electricista, acá me preguntan, Es lo ¿también el mismo. electricista tiene que hacer una revisación Sí, del uno domicilio? cuando comienza una construcción tiene planificado, tiene proyectado una cierta instalación. Después va ampliando, y esas ampliaciones por ahí uno las deja pasar y no lo ve. Con lo cual eso también hay que revisarlo también, chequearlo con
electricista matriculado para ver si las secciones de los cables, si las protecciones térmicas, las diferenciales, las puestas a tierra son las correctas, si sigue manteniéndose la seguridad mínima eléctrica en los domicilios. La mayoría de las intervenciones que tenemos nosotros por incendio, muchas veces en la forma accidental es a causa de algún sobrecalentamiento de conductores o algún cortocircuito, porque justamente ese diseño que habían hecho ellos ampliaron o no tienen esa protección y generan este tipo de inconveniente que genera un incendio, ¿no? Por eso es importante que revise las instalaciones eléctricas con un matriculado también, ¿no? Que son las personas que se preparan para justamente y están matriculados para darle una solución a estos problemas, ¿no? Si tengo algunos síntomas de intoxicación de monóxido, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente acudir al sistema de emergencia 911, puede llamar para que le dé las primeras intervenciones médicas, ¿sí? Pero también, como yo le comentaba a usted, a lo mejor si hay una pequeña concentración de monóxido, empezamos a tener dolor de cabeza, a lo mejor no le prestamos atención, decimos, pero siempre que venimos a cocinar, a lo mejor nos duele un poco la cabeza, no sabemos, hay un olor, no sé, no sentimos nada de olor fuerte, pero sí nos duele la cabeza, siempre que venimos a Es una este sector. alerta. Ya es una alerta para decir, bueno, estamos teniendo algo raro en este sector, ¿no? Entonces es importante también por ahí prestarle atención a esos pequeños síntomas, ¿no? Hay muchas casas que se calefaccionan con hogares, esto que le llaman, que juntan leña, le prenden fuego, tienen como una chimenea que tira obviamente hacia afuera y así calefaccionan la casa. ¿Hay algún tipo de recomendación? ¿Eso también emana monóxido? Eso también puede generar si es que no tienen correctamente la ventilación o esté obstruida, porque recuerde que también a lo mejor no se le hace un mantenimiento y a lo mejor arriba de esa ventilación Está un nido tapado. de pájaro está tapado, como habíamos mencionado, entonces también en vez de evacuar los gases de la combustión hacia afuera, vuelve hacia adentro, ¿no? Claro. Bueno, Ramiro, vuelvo un poco hacia la criminalística. Aquí, ¿cuál es el comportamiento del cuerpo una vez que empieza a ingresar? Lo explicabas recién, pero después se empieza a ver como algún tipo de rigidez cadavérica también. No tanto en el plano de la rigidez, porque una persona que pierde la vida a las 3 horas va a manifestar la propia rigidez cadavérica. Claro. A las 6 horas ya desaparece. Si hay un signo que es muy característico de muertes por monóxido de carbono, no sé si vos recordás que hace varios programas hablamos de las livideces cadavéricas. Claro, sí, Que sí. son esas manchas La marca. cutáneas que están en los planos bajos. O sea, si un cadáver lo encontramos boca arriba, digamos, para tener bien Sí. en claro qué es, las manchas las encontraríamos en la espalda. zona de la espalda. Glúteos, pantorrilla. Exacto, en Bien. las zonas declives. En una muerte por monóxido de carbono, esas manchas, que normalmente son de un tono bordó violáceo, son más de un color rosáceo. Esto se produce porque el monóxido de carbono, al ingresar a la hemoglobina y a sumarse a la hemoglobina como carboxihemoglobina, eso da este color rosáceo. Y ya no voy a tener esas manchas bordó o violáceas, sino rosáceas. Y cuando yo observo eso en un cadáver, a mí me está indicando que hay una presencia de un monóxido de carbono como causa de muerte. Entonces, eso también en la autopsia, una vez que se produce la apertura del cadáver, se observa un edema en las vísceras. Son muchos detalles que hay que tener en cuenta y que también luego va a haber que corroborarlos y terminar de asegurar la causa de muerte con una pericia de tipo toxicológico Sí. o químico. Claro, claro. Bueno, interesante cómo nos han contado ustedes en base a lo que estudian, lo que trabajan en el día a día, cómo podemos evitar. Un mensaje final, comisario. En esta temporada, más que nada, tenemos el tema del monóxido y tenemos de los incendios forestales. Tener en cuenta eso a la comunidad de que en esta temporada estamos teniendo los incendios forestales en gran magnitud. Si ya comenzamos una temporada muy fuerte, estamos preparados para esa circunstancia, pero sería bueno que se eviten la quema de cualquier tipo de residuo de la vivienda dentro o afuera, donde sea, ¿no? Más que nada eso, el mensaje a la comunidad de esta temporada, ¿no? Y por supuesto, como habíamos hecho toda la recomendación por el monóxido de carbono, hacer el control, chequeo y ventilación de todos los ambientes, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, Muchísimas gracias por la gracias, invitación. licenciado, también por acercarse. Gracias, Los saludo Ángel. también aquí, comisario. Bueno, me voy para acá.
me voy para acá si se puede. Le agradezco al departamento de prensa de la policía de nuestra provincia, a la cabeza del comisario Velarde, con todos sus colaboradores, porque claro, hoy trabajamos sobre este tema, inmediatamente ellos también pensaron en que lo más oportuno era que esté aquí el comisario para que nos explique cómo trabaja la policía de la provincia, obviamente con estos temas como es el monóxido de carbono. Recién leía varios mensajes aquí de personas que dicen, y aquí en Salta somos muy codo duro, no queremos pagar por un gasista matriculado, una persona que tenga un poco más de conocimiento, alguien capacitado, queremos lo fácil, lo rápido, lo barato, y muchas veces lo fácil y lo barato lamentablemente te puede costar la vida. Insisto en esto, paga un matriculado, el día de mañana te lo vas a lamentar, revisá una vez al año las estufas, los calefones, las hornallas de la cocina, hace una revisación con un electricista también, por decir, recargamos zapatillas con caloventores que consumen mucha energía, miles de incendios que se provocan por estos caloventores y lamentablemente después nos estamos lamentando. Les agradezco a todos por participar, muchos que nos escribieron hoy también. Hay un mensaje que nos escribieron en el programa de la semana pasada de una mamá que buscaba desesperadamente a su hijo, se nos traspapeló. Si nos está viendo, queremos que nos vuelva a escribir, estamos acá atentos con la producción a la tablet también. Queremos contactarnos con usted, señora, que nos había mandado un mensaje y se nos ha perdido en tantos y miles de mensajes que llegan en el programa y a lo largo de toda la programación que tiene, por supuesto, Multivisión. Son las 10 de la noche. Señor director, nos vamos a despedir con la imagen de esta familia que lamentablemente el padre y la hija murieron intoxicados con monóxido de carbono el pasado jueves 31 de agosto y a raíz de este hecho lamentable que nosotros cubrimos con el equipo periodístico, también nace el programa de hoy de reforzar un conocimiento que usted ya lo sabe, que no es la primera vez que lo escucha, pero nuestro rol como comunicador social es insistir en esto. En este caso, y en esta foto, por ejemplo, un papá y una hija que ya no están, y una mamá que sobrevivió porque justo se estaba bañando y el humo, el vapor en realidad tal vez llegó a ser una pequeña barrera para que no termine de la misma manera. Cuídate, cuida a tu familia, protege a los tuyos y bueno, ese es el mensaje un poco redundante, pero en síntesis queríamos insistir en esto. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Foja Cero.